Bueno, pues segunda parte, que no es segundo vídeo, es tercer vídeo, pero segunda parte del estudio de la ofrenda. Y comentar que hay pormenores, que yo lo quiero catalogar así, pormenores respecto al asunto de la ofrenda, es decir, cómo se hace en una reunión, a qué hora del culto, si se pasa una bolsa o si lo pasa una persona o cada uno. Esos son pormenores, cómo cada uno gestiona su forma de hacer la colecta, digamos, de la ofrenda, la recolección de los donativos u ofrendas. Esos son pormenores que cada uno pues lo haga como mejor crea, le convenga en su gestión. Pero vamos a los pormayores. Y para ello vamos a, y me refiero a eso, a pormayores, a las cosas que son realmente profundas y trascendentes, que sí deberían ser una constante y una base en todas las iglesias del Señor y que vienen arraigadas en la palabra, es decir, sacamos esas bases de la enseñanza de la palabra. Y para ello la enseñanza apostólica, siempre el apóstol Pablo siendo uno de los guías de la iglesia, pues por excelencia, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, sus cartas a las iglesias para formarlas y prepararlas, y el crecimiento espiritual de ellas dirigido, por supuesto, no dirige el apóstol Pablo, sino dirigido por el Señor mediante su Espíritu Santo. Para eso vamos a usar los capítulos 8 y 9 de la epístola de Pablo a los Corintios, su segunda epístola a los Corintios, por tanto, segunda de Corintios 8 y 9. Se trata de un informe que Pablo hace a los Corintios, un informe y unas directrices que da a los Corintios sobre el proceder, o así es como comienza, sobre el proceder de las iglesias de Macedonia y las circunstancias que lo rodeaban, usándolo como modelo y, por tanto, como motivo de enseñanza para los creyentes de ese momento y para todos los creyentes que vengan después. Año 2023. Si el apóstol Pablo pudiese asomarse un momentito al planeta Tierra, que sabemos que, según dice la palabra, no les he dado esas cosas, ¿verdad? Ellos ahora están donde deben de estar definitivamente. Pero si les diese la oportunidad de mirar un poquito y decir, mira, Pablo, mira allí en Málaga, año 2023, después de tu Señor, que te enseñó todas estas cosas, mira cómo todavía sigue la gente, o mucho pueblo, guiándose y sirviéndole aquella carta que tú escribiste a esa iglesia. Pues en eso consiste la palabra de Dios, en esa guía, ¿verdad? Bueno, vamos al meollo. Vamos a leer y vamos a ir viendo los versículos. Son 2 capítulos enteros. Vamos a ir viendo los versículos y comentándolos. Dice así. Asimismo, recordad la situación, ¿vale? El apóstol Pablo escribiendo a los corintios y enseñándoles respecto a las ofrendas. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vaya forma de empezar el tema. No eran circunstancias fáciles las que le presenta el apóstol Pablo a los corintios respecto a lo que estaban viviendo los macedonios. Las iglesias de Macedonia estaban en situaciones de profunda pobreza y grande prueba de tribulación. No era una mala racha. No era la crisis como ahora se dice, estamos en crisis, pero los bares están llenos, las playas están llenas, los hoteles se llenan al 100%, y no veo a nadie pasando hambre comiéndose puñados de tierra, como una compañera mía ha visto en África cuando ha ido de voluntaria para ayudar durante 1 o 2 meses en verano. Niños tirados en la tierra y hacían así, dice Esteban, vi cómo cogía un puñado de tierra y se lo metía en la boca. Eso es crisis. Pues en grande prueba de tribulación, circunstancias realmente duras, trágicas, que no son favorecedoras ni mucho menos, no están en la abundancia, todo lo contrario. Sin embargo, ¿qué es lo que dice que habían mostrado? ¿Qué es lo que había en ellos? Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En esa circunstancia,
Somos muy generosos cuando estamos rodeados de mucha abundancia, de mucho bienestar, estamos descansando, estamos de vacaciones, no tenemos que madrugar para trabajar, no tenemos que la presión de 5.000 tareas que hacer, sino que estamos en muy buenas circunstancias de vida y ahí uno le es fácil obrar bien y ser generoso. Cuando se es rico, las cosas son muy fáciles, ¿verdad? Pero ¿cuál es la riqueza realmente de los macedonios? Mirad, sabéis que se habla mucho de eso, de que la riqueza no está en el dinero o en las posesiones, ¿verdad? Pues aquí tenemos un perfecto ejemplo de esa frase que queda muy bonita y que no es para los macedonios, no era una frase bonita, sino un hecho loable. Y aquí vemos cómo se cumple lo que el Señor dice en Apocalipsis a la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, el mensaje a la iglesia de Esmirna, que le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero mirad qué paréntesis hace, pero tú eres rico, pero tú eres rico. ¿Cómo que conoce tu pobreza y dice, pero tú eres rico? Porque sí, económicamente tenían muchas carencias, pero abundaban en la verdadera riqueza, la que no es de posesiones, la que no es material ni física, sino ricos espiritualmente. Así que dice: no temas en nada lo que has de padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y así, eran ricos, pero tú eres rico. Así era la situación de Macedonia. No habían quejas por parte de los macedonios, estaban en profunda tribulación y no habían quejas, no había lamentaciones, no había ni siquiera petición de ayuda por parte de ellos, no reclamaban sustento ni sostén, sino que más bien eran gozosos en pensar que podían ayudar y querían ayudar, querían ser ayudadores, abundaron en riquezas de su generosidad. En ningún momento se les pidió a ellos que ayudaran, y mucho menos se les coaccionó, ni se les exigió: oye, vosotros no sois cristianos, tenéis que ofrendar. Que cada uno respeta a los demás, se enseña lo necesario, lo importante de la ofrenda, pero cada uno hace conforme, como vimos en el caso anterior, en la primera parte, lo que cada uno tenga en su corazón, o lo que cada uno propuso en su corazón. Y mirad cómo fueron los corazones de los macedonios. Versículo 3. Pues doy testimonio de que, y además aquí el apóstol Pablo no está contando, es que me han dicho de que, sino que él lo experimentó, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No pretendieron, como se dice hoy en día, el postureo, ¿vale? Esos vídeos que se graban donde se ve, y muchas veces se hace de forma ficticia y se ve, ¿no?, que ha preparado ahí un pobre, donde viene alguien, le pega una patada a donde tiene la moneda, pero viene otro y entonces le prepara una mesa, así, todas esas cosas. No, eso no era un vídeo de postureo, eso no era un momento que quisieron aparentar algo para quedar bien, o no metían la mano en la bolsa y la mano está vacía, ¿no? Pero yo ofrendo, la mano vacía, la mano no tiene nada, ¿no? Es decir, no son cosas que lo hacían delante de los hombres para hacer creer que yo soy muy bueno, que yo me preocupo, que yo. No. Tampoco dieron de lo que les sobraba. Como dijo el Señor en el caso de la viuda del templo, ¿verdad? Todos esos ricos, han dado de lo que les sobra, mas ella dio todo su sustento. Así que se esforzaron en dar más incluso de sus posibilidades. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Veis cómo se van creando bases espirituales que nos dirigen en esto de la ofrenda? Yo podría decir muchas cosas de cómo se hace, cuándo se hace y de qué manera se hace, pero mirad cómo el Espíritu nos lleva al fundamento realmente del movimiento de la ofrenda. Rogaban participar. Ellos querían participar. Por favor, dejadnos que participemos. Hombre, pero si lo estáis pasando fatal,
Si es que vosotros necesitáis. No, por favor, dejadnos que participemos en esta ofrenda. Lo entendieron como un privilegio. Lo entendieron como un servicio para los santos, es decir, para los hermanos, para los creyentes, para los que son salvos por mi Señor también. Como a mí me salvó, los salvó a ellos. Como a mí me amó, los amó a ellos. Y yo quiero ayudar y colaborar en favor de ellos. Así que, lejos de asumirlo como una carga o como un sacrificio, lo asumieron como un privilegio y un servicio. Mucho cuidado, que después lo veremos. Es un sacrificio, la ofrenda es un sacrificio, pero me refiero a la forma de afrontarlo. La forma de realizar el sacrificio es la clave. Puedes hacerlo como Cristo, el cual puso los ojos o se fijó en el fruto de su sacrificio, el fruto de la aflicción de su alma. Eso fue lo que movía al Señor. No se centró en los padecimientos que iba a suponer el sacrificio, los dolores, las angustias, el terrible trance de la muerte, sino la consecuencia de su sacrificio. Así que fijándote más en el resultado que en el proceso, si te fijas en el dolor o en el padecimiento, te vas a detener seguro, no vas a seguir por ese camino. Incluso retrocederás, abandonarás. Pero si te fijas, si te enfocas en el resultado, vas a hacer también como el Señor cuando iba a Jerusalén. Afirmó su rostro, como cuando iba a Jerusalén, y afirmó su rostro, es decir, decidido, y nada había que lo echar atrás. Ahora, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Es decir, nos sorprendieron. Esperábamos algo y fue más aún. Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, está diciendo el apóstol Pablo, mirad cómo funciona todo esto. Esto no viene por una imposición religiosa, por una enseñanza fría de doctrina. Y cuidado, que yo siempre he dicho que la doctrina es parte fundamental de nuestra vida cristiana y esencial. Pero presentarla es donde está la frialdad. ¿Cómo presenta la doctrina? Es donde está la frialdad. La doctrina no es fría, la frialdad es del que la presenta. Bien, presentarte yo la ofrenda como un tema doctrinal frío no era lo que mueve a los macedonios, sino el qué. El ofrecerse a sí mismo primero al Señor. Es que yo soy del Señor. Y luego se ofrecen a los hombres de Dios, porque así es la voluntad de Dios. Fijaos, asimismo se dieron primeramente al Señor ellos mismos. Yo me entrego, como cantamos en los himnos, ¿no? Todo a Cristo, yo me ofrezco lo que tengo y lo que soy. Y le amo, en Él confío. Y por su gracia al cielo voy. Muy bien, pero ¿cómo empieza la cosa? Todo cuanto tengo, todo lo que soy. Oh Señor, a ti me ofrezco y me rindo hoy. Esa es la principal ofrenda, la de ti mismo a Dios. Y a raíz de eso viene después la consecuente ofrenda de lo que tienes, de lo que has recibido de Dios. Así que dice, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Después se ponen a nuestro servicio, en nuestras manos. ¿Qué es lo que vais a hacer? Vosotros sois siervos de Dios y vais a ayudar a los hermanos que están pasando necesidad. Aquí estamos, a disposición vuestra, en vuestras manos. ¿Qué queréis? Contad con nosotros. Y como hemos visto, hombre, pero si vosotros estáis fatal, lo estáis pasando muy mal. No te preocupes. Dios es fiel. Estamos ahí para ayudar si hace falta. Así que es Dios el que da sentido a nuestros actos, el que nos coloca en un plano de trascendencia, donde en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que empezando por ofrecer nuestra propia vida y nuestro propio ser, después seguimos ofrendando lo que tenemos. Versículos 6 al 8. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo también acabe entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Mirad, Pablo busca que sean completos. Cuando uno tiene un equipo,
de algo, en deporte, de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, de natación, lo que sea, lo que busca es tener siempre lo mejor, el mejor equipo, el que gane todo, el que se lleve todas las medallas, todos los triunfos, el más completo. Y si no es un equipo, sino que es un corredor en las Olimpiadas, su entrenador va a buscar que siempre mejore las marcas. Bueno, pues esto no es un equipo de fútbol ni un jugador olímpico. Este es la Grey, se trata de la Grey de Dios, del Rey del universo visible e invisible, del eterno Dios. Así que el apóstol Pablo no se conforma con que sean buena gente, buenas personas. Es que es muy buen vecino. Se habla muy bien de él. Hombre, por supuesto es importante y es necesario. Pero nunca nos conformemos. Siempre aspiremos a más, porque es digno aquel al que servimos. Así que Pablo busca que sean completos, que no les falte detalle. Mirad, tenéis fe, tenéis palabra, tenéis ciencia, tenéis toda solicitud, tenéis amor para con nosotros. Pues abundad también en esto. Abundad también en esto. Poned también esa diligencia en esa gracia que se les ha dado, de poder dar. Ahora, no mandando, no imponiendo, como hemos dicho. Dice, no hablo como quien manda, sino poniendo a prueba la sinceridad de ese amor que profesan. Oye, se habla mucho de vuestra fe y de vuestro amor. Sí, hay fama de eso. Pues venga, que obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Se dice. Las cosas que demuestren ese amor. ¿Y dónde se demuestra? En lo que dicen porque lo mismo que unos dicen que amáis mucho, otros dicen que sois unos perversos. Así que si nos guiamos por lo que se dice, cada uno tiene sus versiones de la realidad. Pero ¿dónde está la realidad? En los hechos. Venga, actuad, demostradnos el amor. Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. ¿Vosotros amáis? ¿Es de verdad? ¿Es sincero? Pues mira, hay otros que están actuando, que estando en la ruina, están ayudando. Así que vemos algo muy interesante, es que el apóstol Pablo está poniendo como modo de celo para los corintios la diligencia y la solicitud de los macedonios. Los está encelando con un celo sano, ¿verdad? Con un loable fin. Los celos no son buenos normalmente, pero ese encelarlo, ese decir, oye, mirad lo que hacen estos hermanos y mirad en qué circunstancias están. ¿Vosotros amáis a vuestros hermanos? Pues venga, vamos, mostradlo con vuestras obras. Si los macedonios pueden, vosotros, ¿por qué no? ¿Son ellos mejores? ¿Son mayores? ¿Son más importantes? ¿Tienen más espíritu de Dios que vosotros? Si eso se pudiera decir así. Pues venga, vamos. Así que los encela. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que tenemos ahora como el ejemplo supremo a nuestro Señor Jesucristo, que su propio ser y su propia obra debe ser lo que nos mueva en todo esto. Es decir, si hay que hacer algún resumen, algún colofón de todo el asunto de la ofrenda, es la misma persona y obra del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a todos nosotros, se hizo pobre siendo rico. Es difícil, ¿eh? Si es difícil, siendo pobre, ayudar a un pobre, porque tú eres pobre y lo estás pasando mal, ser rico y hacerte pobre para ayudar al pobre, eso ya es un nivel extremo. Así que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Versículos 10 al 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es decir, parece ser que los corintios
un año atrás habían tenido en su momento la gran y fabulosa idea de ponerse en marcha para ayudar situaciones de necesidad. Pero presuntamente, según lo que se lee, parece que fue un movimiento de estos de euforia. A veces la Iglesia se mueve y hay un activismo, más que un movimiento de actividad espiritual, es de activismo. Vamos a hacer, que nos sentimos, ha venido un momento pletórico de euforia, vamos a hacer cosas, hay que hacer, y para el Señor, y esto, y empezamos a ver muchos objetivos y muchas cosas que hacer, pero eso llega la primavera, llega el verano, el otoño, y nuestras subidas y bajadas, nuestros subidones y bajones, y se van pasando todas esas cosas que son movimientos de la emoción. Mucho cuidado. Eso es el activismo. Hacer y hacer y hacer para rellenar huecos de un vacío quizás que tenemos que nos denuncia a nosotros mismos. Mucho cuidado. Una cosa es lo que el Espíritu Santo te dirige y dirige la Iglesia para hacer en actividad santa, en obra santa, y otra cosa es lo que nosotros a veces hacemos como movimiento de euforia, porque ese se apaga, se deshace como la espuma. Lo que el Señor mueve, eso permanece y sigue en el tiempo. Y el apóstol Pablo dice, mirad, vosotros hace un año comenzasteis algo que era muy loable, pero parece que se ha ido difuminando con el paso del tiempo, por lo que veo, se estáis relajando, se están yendo un poco la fuerza, como la espuma. El apóstol Pablo les insta a culminar lo que es bueno. Mirad a los filipenses, el apóstol escribe en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No tenéis que inventar cosas, no os mováis al impulso de la euforia. No busquéis proyectos, innovar, hacer como las empresas que van buscando sus nuevos objetivos y sus nuevas directrices. No, la empresa del Señor funciona al impulso del Espíritu Santo y os pondrá en el camino, en el momento oportuno y en el camino oportuno, para hacer lo debido, lo que Dios tiene planeado para el crecimiento de su obra. Y Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Y eso viene de un nuevo corazón creado por Dios, por un nuevo nacimiento. Y ese corazón, por tanto, late ahora a impulsos divinos de querer y hacer conforme a los pensamientos y a los sentimientos de Dios, y a los deseos, más bien, de Dios. Y eso no se apaga, eso no merma. Y hemos visto cómo hay muchas obras que son de Dios y que permanecen en el tiempo a pesar de los años, de las debilidades de las personas, de los siervos que van envejeciendo y las fuerzas les van faltando, pero no les dejan parados, sino que siguen obrando para la gloria del Señor, porque ahí está el Señor detrás de ellos, obrando. Seguid así, seguid en esa inercia en la que comenzasteis movidos por el Señor. Versículos 12 al 15, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Mirad, el apóstol calma las posibles dudas e inquietudes que pudieran surgir en la iglesia de los Corintios, haciéndoles ver que no pretendía ponerlos en un aprieto, no era un chantaje emocional. Mirad, los macedonios lo están pasando mal y vosotros mirad cómo sois. Pues deberíais también ser capaces de poneros en esa circunstancia, y entonces hay una especie de chantaje emocional espiritual donde yo ahora tengo que buscar estar mal y como el que hace penitencia, ¿no? Y el que se tiene que pegar latigazos para sufrir. Pues mirad, no. Al que le viene el sufrimiento, que afronte el sufrimiento como le viene. Y al que no tenga sufrimiento, que viva sin sufrimiento como le viene, siempre delante del Señor. Ambos. En la riqueza, en la pobreza, en la abundancia, en la escasez. Cada uno como le toque en ese momento, siempre afrontando las cosas delante del Señor. No os voy a poner un aprieto, no estoy diciendo esto para poneros en aprieto, ni chantajear emocionalmente,
Sino lo único que estoy pretendiendo es que haya un sentido de justicia. Habéis iniciado el camino bueno, el del bien común para todos. Queríais ayudar y estar con otros para que haya igualdad. Como se suele decir, hoy por ti, mañana por mí. Hoy te ayudo yo, tú mañana me ayudas a mí. Muy bien. Es un sentido de justicia y de provisión para todos, ¿no? Pero mirad, mucho cuidado con este asunto. Aquí esto no es un tema político. Aquí no hay comunismo, ni socialismo, ni nada de eso. Aquí hay sensatez espiritual y justicia por parte de Dios. Mirad, se trata de casos de necesidad. Se trata de situaciones concretas. Mirad cómo dice, versículo 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, está hablando de momentos de ahora concretos que se están pasando, situaciones de escasez, donde uno lo están pasando mal realmente, y otros tienen abundancia, hay otros que no, y que a pesar de no tener abundancia quieren ayudar a los que están en escasez, ¿vale? Pues cuando dice en este tiempo, está pretendiendo, como he dicho, afrontar esa situación de escasez, no de una igualdad permanente, continuamente por todo el tiempo de la existencia, lo cual es inconsistente con la realidad. Es decir, que haya igualdad, que todos tengan lo mismo. Siempre, no se engañen, eso no existe, eso no es una utopía. La igualdad de la que habla no es la de todo el tiempo todos iguales. Una cosa es no padecer necesidad y otra cosa es que todo el mundo tenga lo mismo. ¿Me entendéis? Y por eso dice que supla la escasez de ellos, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Ellos estaban en escasez. Y eso es lo que el apóstol no quería, gente padeciendo escasez. Pero mirad, yo puedo estar abastecido, es decir, no tener escasez, lo cual era el motivo del apóstol Pablo, es decir, esta persona está en escasez, no podéis dejarlo así. Muy bien. Y ahora, con vuestra abundancia, para que estemos igual, sin escasez, vosotros me ayudáis a mí. Ahora vosotros tenéis un yate, un chalet, un Rolls Royce y un apartamento en el Mar Menor. Y yo estoy pasando hambre. Entonces cogéis y me ayudáis. Y ya no tengo escasez. Pero yo no tengo por qué tener un Rolls Royce, un chalet, un apartamento en el Mar Menor y un yate. Es decir, una cosa es igualdad, que todos tengamos lo mismo, y otra cosa es pasar escasez. No sé si me entendéis. Yo puedo no tener escasez y, sin embargo, tú tener 10 veces más que yo. Pero lo importante es que yo no tenga escasez. No consiste en que todos seamos multimillonarios, sino que no haya escasez para ninguno. Ahora, dentro de no tener escasez ninguno, con las necesidades cubiertas, satisfechas todas nuestras necesidades, después hay un sentido de justicia. El que trabaja más va a tener más. El que se esfuerza más va a tener más. El que madruga más va a tener más. Y dice el apóstol, ahora, si tenéis más, no consintáis en que el otro padezca necesidad. Así que si están tus necesidades cubiertas, de eso se trata. Y es lo que pasa muchas veces con estos sentidos de igualdad, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una cosa para que no haya envidias, pues como todo el mundo no puede tener un chalet y un yate, pues que entonces todo el mundo tenga una barra de pan y un vaso de agua, y entonces hay igualdad. No es justo tampoco, y no obedece a un principio de dignidad humana en cuanto al esfuerzo y a la disciplina. Versículos 16 al 21. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación. Pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto,
sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Debe haber transparencia. Las cosas han de hacerse con pulcritud en este sentido, por lo que dijimos en la primera parte, de que son temas muy delicados y no hay que dejar lugar a dudas ni a suspicacias. Sobre todo por el testimonio. Eso de la confianza, porque somos creyentes, mucho cuidado y evitar ese abuso de confianza. Que somos cristianos, somos creyentes, hay confianza, yo sé que yo no voy a pensar mal de ti, no tengo por qué pensar mal de aquel, muy bien, pero mucho cuidado. En Hechos, capítulo 11, versículos 27 al 30, vemos cómo se envía a los ancianos para ser gestionada por ellos las ofrendas que se recibían, porque ellos tenían el testimonio de las demás iglesias que hablaban de la honradez y la honestidad de cada uno. Así que es importante tener la gestión de forma honesta, honrada, garantizada en lo máximo. Entre nosotros, sí, nos amamos, creemos, confiamos unos en otros, pero los otros no tienen por qué confiar en nosotros, ni por qué creer a ciegas en nosotros. En Corintios vemos que Tito es hombre de confianza de Pablo. Dice, hombre muy solícito. Tenía la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, ¿sí? Aceptó que le exhortáramos en este asunto, pero es que, dice, estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Él estaba muy solícito de sí mismo, aceptó que le exhortásemos en este sentido, pero es que de él había esa predisposición. Muy bien, la actitud personal de cada uno, que no tengamos que ser arreados, como el jinete, con la mula, sino que en nosotros haya ese movimiento propio del fruto del Espíritu. Y eso, Tito era ejemplo de esa actitud espiritual. Le acompaña a alguien de quien no se dice su nombre, pero sí su testimonio. No buscaba muchos likes ni muchos seguidores. Lo importante era el hecho en sí. No sabemos del nombre, no podemos ponerle un like a su nombre, ¿verdad? Y ser seguidor suyo, pero sí de lo que era y de cómo era. El hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, que también fue designado por las iglesias, es decir, un amplio acuerdo de entre todos, como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. ¿Cómo sería esa persona? Para que todos estuvieran de acuerdo en decir, sí, este hombre es de confianza. Así que el nombre es lo de menos, lo importante es cómo era. Y eso es lo que debe llamarnos a nosotros siempre la atención y desear imitar. La administración de la ofrenda sería por parte del apóstol Pablo y colaboradores. Uno, para la gloria del Señor. Dice que es administrado por nosotros para gloria del Señor, primeramente, y para demostrar vuestra buena voluntad. El apóstol no lo hace para recibir gloria suya. No, de esto me encargo yo. Y cuando dice de esto me encargo yo, no es para él, sino que él es instrumento para la gloria de Dios y testimonio de buena voluntad de los creyentes. Mirad qué bueno soy, qué generoso soy, mirad lo que traigo, ¿no? Mirad lo que traigo de parte de las iglesias de Macedonia, de las iglesias de los Corintios, para buen testimonio de los creyentes, para la gloria del Señor. Muy importante, no solo hay que hacerlo bien delante del Señor, sino también delante de los hombres. Curioso, esto contrasta con lo que el Señor enseñó en el Evangelio en otras circunstancias, que fue en Mateo capítulo 6, versículo 4, versículo 6, versículo 18, el Señor habla de quien hace las cosas delante de los hombres, y oran y dan limosna en público, y oran a voces ahí en las esquinas para que todos los oyeran allí delante de las sinagogas. Dice, no hagas eso así. Vete a tu habitación, a escondida, en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Pero mucho cuidado. Eso
como siempre, puede ser un arma que los timadores, que los estafadores usan para conseguir su propósito, el de estafar. Así que, espiritualizando el asunto, mirad, las cosas se hacen delante del Señor, los hombres se equivocan en su juicio y todas estas cosas, yo lo hago delante del Señor. No, tú lo haces delante del Señor, pues también que los hombres seamos testigos de cómo se hacen las cosas. Especialmente estas, las que se administran, las cosas materiales que se administran. Tu oración, esa relación con el Señor que tú tienes tan íntima y personal y tan maravillosa, eso en tu habitación. Que lo vea el Señor, que el Señor que ve tu corazón sea el que lo juzgue de verdad y lo reciba de verdad, esa oración. No te pongas a orar ahí en mitad de la calle, Señor, cuánto te amo porque tú eres bueno. Mucha palabrería y después lo mismo el corazón está vacío. Así que eso déjalo contigo en tu intimidad delante del Señor. Pero las gestiones físicas, económicas, eso delante del Señor y delante de los hombres. También, por supuesto. Así que mucho cuidado con espiritualizar las cosas. Y ya dice el apóstol Pablo muy claramente, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hay un hermano, seguimos con el hermano, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, así que hermanos diligentes, que su vida es un testimonio, que no son grandes predicadores, que no son grandes maestros, que no llaman mucho la atención en los púlpitos y en las conferencias y nada, que la gente a lo mejor no conoce su nombre. Uy, el doctor tal de la escuela de teología, cuál, o yo que sé cuánto, no, pero cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. El que siempre lleva la llave de la capilla en el bolsillo. Una tontería, pero ahí está siempre. El que siempre coge y riega las macetitas. Está muy bonita la maceta, ¿a que sí? Pues si no la riegan no es tan bonita. Ahí está el que siempre riega las macetas. Y dice, nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Respecto a Tito, pues versículo 23, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Qué voy a decir de los que me rodean? Doy buen testimonio de ellos. Personas de carne y hueso, personas que fallan, personas que tropiezan, personas con debilidades, pero personas consagradas, ejemplares, que así glorifican al Señor y así el Señor se glorifica en ellos. Obreros del Señor identificados en una misma mente y en un mismo corazón. Esa identificación del apóstol Pablo diciendo, este es mi compañero, andamos el mismo camino, andamos la misma vida. Ese Señor, ese Espíritu que nos une en un mismo sentir, entendiendo la sensibilidad por sus cosas, hasta en regar una planta, si hace falta, y tener ese rincón bonito. Y de ahí en adelante muchas otras cosas, muchas más trascendentes.